Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax, en los trascendentales, cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia. Buen día tengan todos, este es el informativo Nuestra Gente, un programa institucional del Canal 2. Quien les habla, Dícter Zúñiga Pardo. Hoy no estará con nosotros José Alberto Tejada, se encuentra cumpliendo compromisos que no puede sino atender personalmente. En el set se encuentra hoy con nosotros Vilma Penagos, investigadora, docente, escritora y feminista. Y también nos acompaña Sebastián Acosta, sociólogo y politólogo, panelista recurrente en este programa. Buen día, Vilma, buen día, Sebastián. Buen día a todos y a todas. Buen día, Vilma, buen día, Dícter, buen día a toda nuestra amable audiencia y esperamos que hoy tengan una mañana muy satisfactoria con nosotros en el panel. Bueno, en el día de hoy vamos a abordar un tema que hemos tenido en el tintero desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con el feminismo, el lenguaje incluyente o lo políticamente correcto. Es un tema que queremos abordar hoy desde un punto de vista más pedagógico. Obviamente es un tema netamente político en el sentido de que trata sobre lo público, sobre lo que nos afecta a todos, sobre lo que tenemos que abordar precisamente para que esta sociedad mejore realmente o radicalmente. Vilma, nosotros queremos tratar el tema, pero tenemos que aterrizarlo de alguna manera en lo que hoy nos proponemos, que es lo del lenguaje incluyente o políticamente correcto, pero eso va de la mano con el tema del feminismo, que es un asunto a nivel mundial, que tiene sus orígenes. Queremos de pronto contextualizar inicialmente algo al respecto, para ahí sí tratar el tema en directo. Bueno, podríamos empezar por decir que históricamente el feminismo es una reivindicación de mujeres ilustradas que desde hace muchos siglos están diciendo que son seres humanos con igualdad de derechos, no que son iguales a los hombres, porque es evidente que no somos iguales a los hombres, pero que tenemos que ser tratadas en igualdad de derechos y condiciones de vida. Una de ellas, pues el feminismo ha reivindicado muchos derechos humanos para las mujeres, y uno que últimamente está siendo muy importante y muy debatido, muy polémico, es que hay que nombrar a las mujeres y hay que nombrar lo femenino. ¿Esto qué quiere decir? Que en todos los discursos, en todas las elaboraciones que hacemos, cuando el sujeto que habla es una mujer, esta diferenciación no se tiene en cuenta, como tampoco se ha tenido en cuenta otras diferenciaciones humanas, ¿no? Las de raza, las de clase. Siempre ha habido como un modelo ideal de ser humano, que es blanco, masculino y rico, de clase media, pero no se tiene en cuenta
las grandes diversidades del ser humano. Partamos como de ese punto, ¿no? El feminismo reivindica nombrar a las mujeres y nombrar la feminidad, porque nosotras tenemos una tesis que dice que lo que no se nombra no existe, y es evidente que en la historia de la humanidad los derechos de las mujeres y las mujeres como ser humano no han existido. Si hubiesen existido, no habrían todas las problemáticas ligadas a la condición femenina que hay en el mundo actual, como la violencia de género, la violencia contra las mujeres, los feminicidios, las diferencias en el reconocimiento al trabajo de una mujer, ¿no? Que incluso en los países más avanzados del mundo, las mujeres ganan 25% menos que un hombre por ser mujeres, ¿no? Y que no tuvieron derecho a la educación por muchos siglos por ser mujeres, que estuvieron limitadas al espacio doméstico por ser mujeres. Pero empezando por la palabra, el discurso, el lenguaje, no nombra a las mujeres, y cuando las nombra, los hace de manera peyorativa. Como todas las cualidades socialmente construidas para las mujeres son características negativas, inferiorizantes, ¿no? Lo que hacen las mujeres, lo que piensan las mujeres, son cosas menos importantes que lo que hacen los hombres. Por lo tanto, el feminismo ha reivindicado empezar como una estrategia más para superar la discriminación de las mujeres, nombrar la feminidad y nombrar lo femenino, y hacer la diferenciación. Gracias. Claro, digamos, la construcción del lenguaje formula realidades, crea realidades, eso no es un secreto. Wittgenstein, un filósofo austriaco alemán, plantea que los límites de la realidad son los límites mismos del lenguaje. Entonces, por eso, claro, cuando no se incorporan, cuando no se empiezan a incorporar lenguajes incluyentes desde cualquier perspectiva, no tanto la perspectiva de género como la perspectiva racial, la perspectiva étnica, la perspectiva de clase, la perspectiva de nacionalidad incluso, o yendo más allá la perspectiva especifista, que es la referencia entre las especies de los seres humanos frente a otras especies vivas, allí se empieza a configurar una realidad, pero la realidad ya se empieza a ver en lo que Vilma mencionó, y quiero que profundicemos en eso, en la idea de la exclusión laboral o las garantías laborales. Que me parece que frente al mundo laboral es una primera batalla que se podría empezar a dar, por lo menos para equiparar salarios, porque eso hace visible lo invisible, por decirlo de alguna forma, hace visible esa manera que nosotros tenemos de tratar de manera peyorativa al que no ha estado en el discurso hegemónico dominante siempre. Entonces, pues hoy el tema central es el feminismo, pero también planteémonos la idea de que no hemos estado en los discursos dominantes del mundo desde el sur global, ¿ya? Es decir, América Latina, África, el sudeste asiático, que no se ha orientado frente a estas dinámicas. Entonces, claro, la idea del lenguaje es importante, pero yo quisiera como ahondar más allá del lenguaje y frente a la reivindicación de derechos laborales, que me parece que eso es, digamos, un elemento importante, porque cuando la mujer empezó a trabajar, ya empezó a exigir igualdad. Y eso me parece interesante, eso me parece importante. Entonces, yo quisiera orientar la discusión hacia allá. No sé qué tal le parece a Vilma y a Víctor. Bueno, Sebastián, hay una cosa, es decir, partamos de un hecho, para algunos la realidad es un fenómeno lingüístico, es decir, lo que no existe en el lenguaje es como que no existe para los demás. Lo que no se nombra. Lo que no se nombra, que decías ahora, es como que no existe. En ese sentido, dijéramos, el lenguaje también es configurador de la realidad, y en la medida en que configura la realidad, configura la opinión pública, configura hábitos, actitudes, comportamientos y todo lo que quieras. O sea,
Por eso inclusive, o sea, nos interesa tanto abordar el tema ahí, obviamente teniendo en cuenta de que es generador de hechos. Esos hechos los vamos a abordar seguidamente. Pero a mí me interesa una cosa, y es que cuando hablamos de lenguajes incluyentes o políticamente correctos, es porque estamos hablando de unos lenguajes excluyentes o políticamente incorrectos, pero que afectan a todos, no solamente a las mujeres, sino estamos hablando de condición de raza, económicos, niños, culturales, ejemplo, a los niños, a los ancianos, todo eso, pero queremos abordarlo desde el punto de vista de la feminidad. En ese sentido, dijéramos, Vilma, o sea, ¿en qué se traduce esto que hablamos de un lenguaje excluyente o políticamente incorrecto frente a las mujeres? ¿Cómo lo percibimos nosotros en el diario vivir? Por ejemplo, en el diario vivir es muy evidente cuando se dice, por ejemplo, en la escuela o en la casa, los hijos, los niños, los alumnos, los estudiantes, los ciudadanos, todo eso excluye, a nivel de género, excluye a las mujeres, porque no solamente hay niños, ciudadanos, alumnos, estudiantes, sino que hay niñas, ciudadanas y alumnas, y así podemos seguir. Yo pienso que nombrar la realidad en toda su diversidad es complejo y nos solicita mucha creatividad, porque además mire, por ejemplo, en la cuestión de las diversidades sexuales, pues resulta que todo el mundo pensaba que habían heterosexuales, gays y lesbianas, y resulta que no, que hay otro tipo de diversidades sexuales que no teníamos en el listado y que es posible que sigan apareciendo más diversidades sexuales, y gente que cuando le dicen que es gay pues no se ubica en ese lugar, o gente que cuando se dice que es trans pues tampoco. Entonces la realidad es diversa, es dinámica, y yo pienso que cualquier cerramiento está ocasionando una discriminación. Por eso en esto hay que ser muy abierto. Y hay estrategias. Yo les quería mostrar una definición que hacen las feministas a nivel mundial sobre no el lenguaje excluyente, sino qué sería un lenguaje incluyente. Y ellas hablan de el lenguaje incluyente y no sexista, que ese es otro concepto que deberíamos analizar. Se refiere a toda expresión verbal o escrita que utiliza preferiblemente vocabulario neutro o que hace explícito el femenino y el masculino. Asimismo, evita generalizaciones del masculino, que ese es el problema que tenemos, que el feminismo, nos han dicho los científicos de las ciencias sociales, que el masculino es genérico, o sea, que incluye a lo femenino y que por eso no hay problema, ¿no? Para nombrar todas las actividades donde aparecen hombres y mujeres. Entonces, ¿qué es lo que dice el feminismo? Ese masculino genérico es un engaño, es una mentira, porque si las mujeres estuviéramos incluidas en el masculino, no habríamos vivido toda esa historia de subordinación, discriminación y violencia que hemos sufrido las mujeres. Entonces, por eso proponemos un lenguaje incluyente. Y también, como eso genera una cuestión incómoda, los hombres, las mujeres, los niños, las niñas, todos y todas, que eso es lo que no le gusta a la Academia de la Lengua Española y que no le gusta a la mayoría de la gente, porque es pesado, sí, nombrar a los otros es pesado. Cuando solo me nombro yo, pues no, ligerito el idioma, pero nosotros los femeninos decimos sí, es pesado, pero es que tenemos que ver que la carga que hay allí histórica de desprecio, desconocimiento y subordinación a las mujeres. Entonces, lo que propone estas investigadoras feministas es usar un lenguaje neutro. Incluso hay un diccionario que se puede buscar en la red, el diccionario de lenguaje no sexista, donde plantean alternativas que ni son masculinas ni son femeninas, ¿no? En vez de hablar de los alumnos, el alumnado, o en vez de hablar de los ciudadanos y las ciudadanas, hablar de la ciudadanía. Entonces eso nos va
el lenguaje tiene esas posibilidades y no las usamos. Entonces lo que nosotros decimos es, no las usamos porque hay una preponderancia de lo masculino sobre lo femenino que se ha construido a lo largo de los siglos de hegemonía patriarcal y que ahora estamos tratando de construir. Pero, por ejemplo, yo soy profesora de niños y adolescentes y yo digo buenos días niños, buenos días niñas, todos los días. Y tengo muy claro que hay estudios internacionales, los españoles y las españolas han hecho un trabajo increíble en ese sentido, de que han investigado las aulas de clase y es evidente que las profesoras, que la mayoría somos mujeres, les preguntan más a los niños que a las niñas en clase, les hacen más preguntas, las dejan participar más. No solo eso, sino que tienen más tolerancia con la indisciplina de los niños y son más recias con las niñas. Cuando hay una labor extra que hacer en clase, según la importancia de la labor, escogen niño o niña. Por ejemplo, si tienen que ir a llevarle una nota al director, mandan a un niño. Si tienen que ir a traer el trapeador porque se regó agua en el piso, mandan a una niña. Entonces, muchas profesoras estamos ya conscientes de esto y interrogamos a los niños y a las niñas, los nombramos y eso empodera a las niñas de una manera increíble, el hecho de ser nombradas. Se ve el efecto. Se ve el efecto inmediato y también se ve el efecto contrario, porque los niños se van a quejar al rector de que yo los estoy excluyendo, lo cual no es cierto, sino que no les estoy dando la palabra solo a ellos, no los estoy poniendo a hacer cosas importantes solo a ellos, sino también a las niñas. Eso es evidente, te digo, hay estudios en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en España, muy dicientes al respecto de que las mujeres somos agentes del patriarcado, como ya lo hemos dicho, o sea que promovemos las ideas patriarcales y por lo tanto hacemos este tipo de cosas de manera inconsciente. Entonces empezar a nombrar empodera, como se dice ahora, o sea, le da a las niñas un lugar en la realidad y esto es importante. Vilma, eso es decir que muchos de los males que nos afectan, no solamente con respecto a las mujeres, sino en la sociedad en general, tiene que ver con el manejo del lenguaje. Y que trabajar en el lenguaje es modificar en parte esa realidad. Eso es lo que yo entiendo. Sí. Ahora, hay un problema bien grande, considero yo, y es que nosotros realmente no aprendimos desde niños realmente cómo manejar el lenguaje. No, y no solamente el lenguaje incluyente, sino a trabajar con las palabras, a configurar frases, párrafos, textos completos, inclusive hay un problema bien grave que tiene que ver con la lectura. Sí. Ahora, ahí Sebastián, eso nos implica un conflicto bien grave frente a una mujer correctamente formada en estos temas y nosotros que de pronto no estamos debidamente formados en ello. En estos días Antonio Caballero pasó una pena bien grande al tratar este tema y una persona tan ilustre, tan acertada en otros aspectos, pues aquí le dieron palo hasta que ya no más. ¿Tú qué crees sobre eso del manejo del lenguaje? Lo que pasa es que es una forma, digamos, también de construir academia, ¿no? Y la academia claramente es pesada. La academia no es una cosa sencilla, no es una cosa que uno encuentra discusiones de este nivel que estamos teniendo hoy acá. Por eso yo hice la invitación a ver, bueno, ¿eso en qué se materializa? Exacto, vamos ya, allá. entonces se materializa en las aulas de clase, perfecto, se materializa también en el trabajo, perfecto. ¿Para qué? Para que la gente del común que nos está viendo sepa, ¿no? Entonces, no hay nada más difícil que ver que la práctica cultural propia, ¿ya? Claro. Eso es lo más difícil. Eso es decir, vea, es que usted, pues sí, toda la vida, su abuelo, su papá, pues se comportó así, y su mamá y su abuela se comportaron así, pero es que eso ya no. Pero ¿cómo así si toda la vida ha hecho lo mismo? Pero es que ya no, porque ya estamos en otra lógica, ya se están, digamos, desde la marginalidad, si se quiere, usando esa palabra fuerte, del poder, están entrando a discursos, están entrando a posiciones, están entrando a nuevos escenarios quienes antes no entraban.
De ahí quienes antes no entraban, ¿quiénes eran? Las mujeres, los afro, los indígenas, los homosexuales o la población LGTBI en general. Entonces, claro, todas estas nuevas formas que tienen una persistencia al llegar al poder y al llegar a ser visibles, claro, al ser visibles todo esto se complejiza. Entonces, aquí ya no está el metarrelato único del hombre blanco, heterosexual, de clase media alta, con propiedades, casado y con hijos, tenía que ser, y religioso, tenía que ser así o si no, no era valorado. Porque incluso si tenía todas las demás, pero si no estaba casado ni tenía hijos, pues tampoco era valorado. Entonces, frente a eso, cuando ya llega la reivindicación de la soltería, la reivindicación de la mujer, la reivindicación de lo afro, de lo indígena, de lo étnico, de la clase, del pobre, del marginado, pues ahí sí empezamos a complejizar el asunto. Y eso es difícil de entender. ¿Ya por qué? Porque la gente del común dice, no, es que empiezan a, y voy a decir aquí una expresión fuerte, empiezan a joder. ¿Ya? Pero pues eso no es joder, es la reivindicación también de los derechos. Ahora, ¿hasta qué punto se queda solamente en el lenguaje? Y por eso he sido incisivo acá, porque entonces empieza a lo que en muchos círculos se ha denominado como la dictadura de lo políticamente correcto. Entonces se habla, no, que sí, que yo soy feminista, pero no es más que la reivindicación en el lenguaje, pero las prácticas siguen siendo exactamente los mismos. ¿Ya? Entonces, por más progresista, feminista que sea el hombre, pero sigue también teniendo prácticas dentro de la relación, y la mujer sigue teniendo prácticas dentro de la relación, por ejemplo, de que no se meta a la cocina, o de que no ayuda en los oficios, o no hace los oficios de la casa mejor, o no participa del cuidado de los niños. Pero eso no es que yo soy feminista, hermano, una cosa es lo que usted dice, otra cosa es lo que usted hace. Entonces allí entra también, y esa dictadura del políticamente correcto también de alguna u otra forma hace que unas críticas fundamentadas, o sea, no la crítica tradicional que se tiene, sino críticas fundamentadas que a mi juicio fortalecerían la discusión, pues sean de alguna u otra manera subestimadas. Entonces sí, me parece que por eso es importante dar el salto del lenguaje o del decir al hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque allí es cuando entra la mujer y el hombre en la relación, entonces es una relación de iguales. Entonces, bueno, listo. Entonces, si nos ganamos lo mismo, o si tal vez alguno de los dos gana un poco más, pues que en proporción se dividan las cuentas de la casa, por ejemplo. O que si salen a cenar, entonces hagan eso, ¿ya? Claro, eso choca, porque a nosotros que nos enseñaron como hombres, usted tiene que ser caballero, entonces usted la tiene que invitar la primera vez, usted tiene que pagar la cuenta completa, ¿ya? Pero entonces allí también tiene que haber una reivindicación, tiene que haber una reivindicación entre derechos iguales y deberes iguales, claramente. ¿Qué opinas, Vilma? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo pienso que la reivindicación sobre el lenguaje incluyente es una más de las reivindicaciones que hace el feminismo. Hay otras, los derechos ciudadanos, el derecho a la libertad sexual, en fin, hay otras, no es la única. Pero nos ha parecido una estrategia importante porque resulta que, por ejemplo, a nivel jurídico, cuando dice todos los hombres, eso un juez lo puede interpretar como quiera, ¿no? O puede usar el genérico masculino o decir, no, es que esto solo es para los hombres, o la iglesia, o cualquier persona. Entonces sí nos parece una estrategia más, no la única. Por supuesto que estoy de acuerdo con Sebastián en que una cosa es el discurso políticamente correcto, y hoy día el que no se diga que acepta el lenguaje de género o la condición de género o el feminismo, pues está out, ¿no es cierto? Pero de allí a que su práctica cotidiana sea feminista o tenga conciencia de género, estamos muy lejos. Incluso hay muchas mujeres que hablan de género y feminismo. Eso lo que tú has planteado es muy claro. Yo hay ejemplos de mujeres que se dicen feministas, pero cuando van a comer a un restaurante, los tipos son los que pagan, ¿no? Y ellas se quedan frescas. O hay mujeres feministas o mujeres que dicen que son feministas y les tienen que abrir la puerta del carro, cerrar la puerta del carro, correr la silla,
que porque pues eso es el lenguaje cortés que no debemos perder. Y yo sí pienso que eso hay que acabar con eso también, con ese tipo de prácticas. Porque mira que detrás de esa cortesía que tú planteas de pagar la primera cena, de abrir la puerta, de cerrar la puerta, de correr la silla, hay escondido un problema muy grave o un comportamiento muy grave, es que la mujer es menos y por eso hay que hacerle. Y si esa mujer dice, no, a mí no me abra la puerta, no me pague, yo pago lo mío, eso es un desafío para muchos hombres que resulta intolerable, porque es que cuando la mujer está en condición de inferioridad y se la anima con esas gabelas, digamos, ella se queda tranquila. O conozco muchas mujeres que trabajan y el marido también, y ellas dicen, no, es que la plata de él es para la casa, pero la mía es para mí. Pues eso no es así, no debería ser así. Eso no es lo que está proponiendo el feminismo, en ningún momento. El feminismo lo que le está proponiendo a las mujeres es, ustedes son seres autónomos, ciudadanas con estatuto pleno, que eso es bien claro. Y eso es lo que tienen que asumir en los derechos y en los deberes. Y exigir que se las trate como iguales en derecho, no como un hombre bigotudo, ¿no? Porque eso no es lo que estamos pidiendo. Bueno, yo considero de que efectivamente hay en nuestra sociedad una disociación, dijéramos, entre lo que es discurso y lo que es realidad. Sí. Pero eso tiene que ver precisamente con la formación, con la educación que recibimos desde temprana edad, tanto a nivel de la familia como a nivel de la escuela, los colegios y todo lo demás. Es el problema que te estaba diciendo ahora, que uno habla del lenguaje, pero resulta que uno ni lee, difícilmente entiende el significado de las palabras, difícilmente confecciona una frase, una oración, un párrafo, un texto. Y eso lo ve inclusive con los universitarios, como muchos de ellos se rajan al momento de trabajar una tesis o un informe de investigación. Pero yo veo también que en nosotros muchos de los temas, dijéramos, actuales, nos cayeron como del cielo. Inclusive uno lo ve ahorita los candidatos presidenciales patinando con temas, por ejemplo, como lo del medio ambiente, lo que tiene que ver con las fuentes de energía limpias, bueno, una cantidad de temas que como que nunca se dieron cuenta de ello y ahora se dan cuenta de que es que la gente está atento de esa realidad. Y ahí el problema del discurso, ¿no? Que hay unos que lo manejan muy coherentemente, mientras que otros comienzan a improvisar allí. Vilma, yo quiero que miremos esto que me llamó mucho la atención precisamente en este proceso electoral. Nosotros teníamos 7 candidatos a la presidencia y resulta que los medios configuradores de realidad que manejan el lenguaje, incluyen o excluyen, prácticamente sacaron de lo político a 2 personas en particular. Estamos hablando de 2 mujeres, a Vivian Morales y a Piedad Córdoba. O sea, a través del manejo que ellos hacen en los medios lo sacaron. ¿Usted cree, cómo relacionamos esto frente a lo que estamos tratando aquí? Es decir, ¿hace parte de precisamente de ese lenguaje excluyente? Pues yo diría que no es solamente lenguaje excluyente, sino o lenguaje hegemónico, sino que, por ejemplo, en el caso de Piedad, Piedad es una mujer negra. Así ella esté tratando de soslayar esa condición, el sistema, el régimen, la ve como una mujer y además negra. Y no le puede dar, o sea, es una decisión política que tiene, no los medios, porque acuérdense que los medios de comunicación le pertenecen a los medios económicos y ellos son los que dirigen qué es lo que sale y qué es lo que no sale y cómo sale. Entonces, yo pienso que sí hubo una intencionalidad de que la ciudadanía no se reconozca en ninguna de las dos, porque son mujeres, porque la una es negra y porque la otra pertenece a una comunidad religiosa muy poderosa, de la cual el régimen tiene sus miedos, ¿no? Es una fuerza política que juega con ellos y tiene muchos temores, ¿no? De ese par de personas y de ese par de fuerzas políticas que están detrás, ¿no? A mí me parece que, y eso entra también en profundizar los asuntos,
por el mero hecho de pertenecer o de tener ciertas características corporales, no hace que represente la disputa y la lucha histórica de esas con esas características. El hecho de que sea Vivian, no, la única candidata que sigue en pie a la presidencia de la República, no hace que reivindique todas las luchas de las mujeres ni todas las luchas feministas per se. El hecho de que, y aquí ampliemos el panorama, Sí, claro. Iván Duque sea joven no significa que tenga dentro de sus propuestas unas lógicas de progreso, de desarrollo apalancado hacia la juventud, hacia las problemáticas de la juventud, ¿ya? El hecho de que una persona sea afro no significa que vaya a reivindicar las necesidades afro, igualmente indígena, igualmente LGTBI. Entonces, eso de que por ser mujer, entonces ya, o por ser hombre, o por ser joven, o por ser afro, por ser indígena, no, yo creo que hay que ir mucho más allá. O sea, Iván Duque es joven, pero las propuestas de él son ya de vieja data. Digamos, seguir sobre la lógica petrolera, seguir sobre la invisibilización de la mujer, seguir sobre la penalización de las libertades individuales como la dosis mínima. Entonces, claro, eso es, y obviamente la duda que queda sobre si está a favor o en contra de la adopción de parejas del mismo sexo. Entonces, frente, por ejemplo, a Humberto de la Calle, que es el más de mayor edad de la contienda, pero es el que tiene ideas más liberales, ya en ese sentido, desde una perspectiva filosófica. Entonces, son ideas que se asimilan más hacia los jóvenes en Iván Duque, teniendo, ¿cuántos? 20, 23 años menos. Entonces, es esa la idea. Vivian Sí. posiblemente no reivindica el poder del feminismo. Para nada. No, pero es No, que pero yo es que son dos cosas distintas. Vilma, yo la planteo así. Dos cosas distintas. Un- Pero, perdóname, pero a mí sí me parece que así ellas no reivindiquen propuestas feministas, tal vez Piedad un poco más. Sí, por eso pero le fue Vivian nada, absolutamente nada. Fueron ninguneadas en los medios por ser mujeres. Yo sí creo eso. Pero eso no quiere decir que las sacaron de los medios porque reivindiquen Bueno. derechos de las mujeres o de las negritudes. Ninguna de las dos es clara en eso, para nada. Pero sí las sacaron porque son mujeres, porque esa es una dinámica de la política mundial. En Francia pasó lo mismo, siempre que ha habido una precandidata mujer, al final sale. Y había una que era Ségolène Royal, cuando pasó el presidente Sarkozy, que era la más fuerte, una mujer muy políticamente muy buena, la sacaron y luego nombraron fue al marido de ella, que fue el presidente Hollande. Entonces, mira, una mujer así hable de Jesucristo y rece todos los días, un protagonismo de eso no lo soporta el sistema, yo eso sí lo creo. Usted captó la idea de lo que planteé inicialmente. Es decir, una cosa es lo que ellas reivindiquen y otra cosa es cuál es el comportamiento de los medios frente a ellas por el hecho de ser mujer. En el caso de Piedad hay un texto bien interesante que se llama Las hijas del Muntú, en donde hacen una relación en toda América sobre las mujeres afro reivindicadoras de derechos en diferentes países, inclusive hacen mención a Piedad Córdoba. Pero el hecho es que en el caso de la mujer negra, o sea, se encuentra con el problema de ser mujer, ser negra y fuera de eso defender intereses populares. Eso la hace causa de rechazo inmediato. Rechazo total. Y en el caso de Vivian, pues está el hecho de ser mujer. Entonces, esa era la idea, ¿no?, que quería plantear. Cómo de pronto los medios no le abren la posibilidad de configurar una realidad en torno de ellas. Lo que estábamos diciendo, la realidad es configurada por el lenguaje, lo que no está en el lenguaje no existe, y por eso el poder de los medios de comunicación, en el sentido de que ellos dan la posibilidad de que se expresen o no se expresen determinados
personas. Pero, Dicter, yo quería decir otra cosa en relación a lo que estamos planteando aquí, y es que los políticos colombianos y latinoamericanos y mundialmente hoy día están siendo obligados a utilizar un lenguaje incluyente y unos discursos incluyentes por una serie de organismos multilaterales como Naciones Unidas, como ONU Mujeres, que si bien no son financiadores del gasto público, aportan mucho. Y por ejemplo, incluso tengo entendido que el proceso de paz, de negociación en Colombia, tiene que ver con unas presiones internacionales para que eso se dé, porque a la economía capitalista esa guerra no le conviene ya, entonces tiene que haber otros escenarios. Pero también una mayor ciudadanía diversa, donde se respeten los derechos civiles, es como una solicitud de las Naciones Unidas y una exigencia velada a los gobiernos, con la cual los gobiernos juegan, y los candidatos y los políticos, porque ellos en el lenguaje son muy incluyentes, pero en las decisiones no. Pero sí hay allí, ellos están enfrentados a eso. Y también en estos últimos 30 años en América Latina ha habido un trabajo de las ONGs financiadas internacionalmente, que han trabajado mucho esto de los derechos de las diversidades. Y yo sí siento que hay una, porque mire, le digo por esto, anoche Yamid Amad entrevistó a Ángela María Robledo, no sé si ustedes vieron la entrevista, fue muy interesante. Y la pregunta que hizo él al final del programa, para que contestáramos si nos interesaría tener una vicepresidenta feminista, el 90% de la gente que contestó que sí le parecía bien. La señora habló creo que, mira, Ángela María Robledo no ha sido del movimiento feminista en Colombia, ella es amiga, pero desde mi punto de vista es la que más claro tiene los planteamientos y la que más honesta es frente a esos planteamientos. Entonces, hay de acuerdo a la encuesta, hay una gran favorabilidad a esas propuestas feministas en el país. Entonces, los políticos podríamos pensar, más atrasados que mucha parte de la ciudadanía que sí está, porque yo tengo mucha experiencia en talleres con mujeres y con hombres, con maestros, y cuando uno explica didácticamente, pedagógicamente lo que es el feminismo y lo que se propone el feminismo, muy poca gente está en contra, pero los mismos medios de comunicación han hecho a través del siglo XX y XXI una política de falseamiento de lo que son las propuestas feministas por el miedo que le tienen al feminismo. Y esto, digo, Sebastián. Uy, Víctor. Yo quería preguntar una cosa. O sea, puede ser que nosotros aceptemos una vicepresidenta feminista, pero la pregunta es, ¿y una presidente? O sea, yo veo que la gente está muy contenta porque optaron en las fórmulas por escoger a una mujer. El único que dijéramos fue más bien consecuente con su forma de ser, de pensar y su radicalismo, fue Vargas Lleras, que escogió a Pinzón. Pero los demás lo que hicieron fue adoptar esas fórmulas. Nosotros realmente, o sea, ¿podremos más adelante abrir espacio para que una mujer llegue a la presidencia? Fíjese, Víctor y Vilma, que yo no sé, o sea, yo tengo una lectura sin ánimo de ser brujo, ni tener una bola de cristal, ni nada por el estilo, de que y tampoco siendo afecto, que la primera presidenta de Colombia se llama Dilian Francisca Toff. No, Francis. ¿Por qué? Porque ella sabe moverse en el poder, porque ella tiene amigos poderosos, porque ella ha configurado, es la única mujer que tiene su propia bancada, sin tener partido, porque Álvaro Uribe tiene su bancada, tiene su partido, ella tiene su bancada sin tener partido.
Entonces, ha sabido moverse en las dinámicas del poder, tanto regional como nacional. Entonces, entraré allí y evidentemente es una mujer, si hablamos del caso, es una mujer que ya tiene experiencia en legislativo y en ejecutivo. O sea, fue senadora y ahora como gobernadora ha hecho ejecución. Entonces, tiene todo un perfil que pueda que no represente al feminismo, pero como si partimos de la premisa de que es mujer, entonces ya entra a disputar un rango allí, pues yo sí creería que juntando la política tradicional, la forma de moverse, cómo se han orientado las dinámicas tradicionales en Colombia, y pues, es mujer, entonces ya por eso apalanquémosla, se puede configurar eso. Porque no es una Claudia López, por ejemplo, no es una Ángela María Robledo, que son personas ilustradas, que vienen de la academia, críticas frente al modelo. Esta se ha sabido mover en el modelo, ha nadado en el modelo, ¿ya? Ha nadado con tiburones, si se quiere usar la expresión. Entonces, frente a eso, yo sí creería que esa imagen podría apalancarse, podría llegar perfectamente. Pero ¿no será que el modelo está naufragando en estos épocas posmodernos? No, yo pienso que ahí hay que tener mucho cuidado, porque mira, pues sí, se podría pensar que Dilian puede ser la primera presidenta de Colombia, pero Dilian no representa a las diferencias que proponen los movimientos de mujeres y mucho menos los movimientos feministas. Tal vez Dilian sea la primera presidenta porque es la que más se plega al sistema, la que más juega con él, la que nada muy bien dentro de un sistema patriarcal, machista, corrupto, politiquero. Entonces ella sí puede ser, y además meten 2 goles, ¿no? Miren, tenemos una mujer presidenta, pero también qué mujer. Ahora, yo estaría de acuerdo porque para mí las imágenes son importantes, ¿no? Ya en la configuración de la sociedad colombiana, tener una señora, aunque sea rubia, teñida, con pinta de Barbie, en la presidencia de la República, cambia un poco la dinámica. Pero no pienso que genere una gran transformación social. En cambio, yo estaría segura de que una mujer como Piedad Córdoba nunca será presidenta de la República, precisamente por lo que estamos diciendo, porque ellas no se plegan. Aquí han habido mujeres estadistas muy importantes en Colombia, la primera Manuela Sáenz, ¿no? Para hablar históricamente. Y, por ejemplo, otra mujer de un gran conocimiento y capacidad es Cecilia López Caballero, ¿sí? La liberal, es una mujer de una brillantez absoluta. Jamás el Partido Liberal la propuso porque tenía demasiado carácter y no nadaba bien en esas aguas. Y ahora tenemos otra mujer que es Ángela María Robledo, que yo podría pensar que sí le puede hacer un giro a esta dinámica patriarcal que vivimos en Colombia, ¿no? Pero que la pregunta de Héctor fue sobre lo que hemos venido hablando en mi intervención anterior, que no necesariamente por ser mujer representa los intereses de la mujer, no necesariamente ser afro representa los intereses afro y así. Pero mira, entonces, ¿es mujer? Sí, claro, es mujer, se cumple una condición. Evidentemente, si ya empezamos a hilar fino, viene todo lo que está diciendo Vilma, de que no representa los intereses, de que está digamos, nadando en las mismas aguas que han nadado los políticos tradicionales, siempre usado las mismas dinámicas y demás. Entonces, allí, claro, entramos a la discusión. Bueno, si es mujer, pero qué representa, qué no representa y cómo se orienta la dinámica y la política en últimas allí. Obviamente no va a haber ningún cambio mayor. Más allá de que si no se ha configurado de que haya un ministerio de la mujer, ella lo configura. Pero para ampliar burocracia. Pero para ampliar burocracia. Bueno, pero yo le hice para darle espacio a la burocracia feminista o feminista de los movimientos de mujeres, porque ahí hay una diferencia. Y mira, incluso eso a mí me parece que vale la pena, que ella cree el ministerio. Toda esa burocratización y esa cooptación del feminismo que ha habido en el mundo,
¿no? Que ya las líderes feministas son burócratas del Estado y hacen parte de la mermelada, digámoslo así. Me parece que de alguna manera es un camino, ¿no? Pero siempre tengo, y ante las amigas que están trabajando en eso y haciendo esas propuestas, yo digo, de todas maneras el feminismo como pensamiento crítico tiene que guardar una distancia. Y está bien que ellas vayan allá y está bien que hagamos pactos y contratos, pero la distancia crítica no se puede perder, no se puede naufragar en eso. Vilma, yo hice una pregunta que ojalá alguien lo hubiese contestado. ¿Ustedes no creen que de todo modo el modelo está naufragando? Es decir, sí, para mí el feminismo inclusive atacaría ese tipo de prácticas y esos claro. mecanismos y esas formas de hacer política. Sí. Yo quería plantearles esto, miren. Pero es que eso está en crisis desde antes del Frente Nacional. Yo he visto diferentes, dijéramos, niveles de discriminación o de sometimiento. Para mí el primer y gran nivel tiene que ver con la naturaleza, es decir, el antropocentrismo implica de que el hombre quiere disponer de la naturaleza como le dé la gana, acabar con ella, utilizarla, exprimirla, y ahí estamos viendo los efectos. En el segundo nivel para mí siempre ha estado lo del machismo y el feminismo, o sea, el sometimiento de la mujer históricamente en todas las culturas. Después viene lo que tiene que ver con el racismo. Posteriormente tiene que ver con la cuestión económica, dijéramos, el nivel de clase, etcétera. Y así mismo viene el manejo de los discursos. El que tiene que ver con la base de lo económico, dijéramos, en cierta forma ya se ha venido manejando, a la gente saben darle contentillo, lo empleamos aquí, lo trabajamos allá, lo exprimimos acá y la persona bien. En el nivel del racismo también, dijéramos, ha habido unos avances, pero en el fondo sigue habiendo un racismo sutil, soterrado. En el feminismo, en lo que tiene que ver con la mujer, pues la cuestión es tan grave que estamos hablando precisamente del lenguaje incluyente y de lo políticamente correcto. No hemos trabajado eso todavía, y en lo otro pues ni se diga. Eso, ¿cómo se traduce en lo político? Lo que dije ahorita, que nosotros vemos cómo los políticos patinan, por ejemplo, cuando tenemos que hablar con medio ambiente, el tratamiento de los animales, qué vamos a hacer con la tauromaquia, qué vamos a hacer con todas esas cosas. En lo feminista ni se diga, y así sucesivamente. Pero yo veo que, dijéramos, hay una realidad a nivel mundial, es que a las juventudes y a los niños, todo esto que tiene que ver con la naturaleza, la ecología, lo femenino, de una manera se está metiendo en ellos, y por el otro lado viene el discurso. Ahora, ¿no será que precisamente esa realidad que no estamos percibiendo a nivel del discurso político, lo que va a hacer es que va a volcar esto en un futuro, y precisamente personas como dirían no va a tener cabida, sino una mujer que tenga un discurso que abarque todo eso? Más coherente, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Una de las cosas que uno va aprendiendo con la madurez es que las estrategias de cambio social que generan mucho impacto violento sobre la sociedad terminan fracasando. Mire usted las grandes revoluciones, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa, la nicaragüense. Allí lo que vemos es que hubo gente muy valiosa, muy soñadora, como sigue habiendo, pero también hubo otros intereses que echaron por tierra esas grandes revoluciones. Lo que ha demostrado el feminismo, que es como, y eso por ejemplo Florence Thomas lo dice mucho y lo dicen muchas otras feministas, es que ha sido una revolución pacífica y una revolución lenta, pero en 2 siglos, por lo menos jurídicamente, está establecida la igualdad de las mujeres. La educación para las mujeres, aunque nuestra educación sigue siendo mala en Colombia, la formación de los docentes es mala, pero no porque los docentes sean malos, tontos o perezosos, sino porque el Estado no le ha dado una formación a los docentes, y no le ha dado esa formación como una cuestión política de sometimiento de la ciudadanía. Por eso no ha formado bien a los docentes. La historia de la educación en Colombia es de morir de tristeza. Entonces tenemos una educación segregacionista. En Cali hay 8 colegios bilingües de alto nivel donde los jóvenes que van allá se educan como los jóvenes de Alemania, Francia o Suecia. Y el resto de la población tiene una educación muy, muy pésima.
Entonces, lo que yo digo es que a pesar de ese sistema político que tenemos, la sociedad va cambiando y va cambiando por el ejercicio de ciudadanía de mujeres y hombres comprometidos con ideales sociales muy fuertes como el feminismo, la lucha contra el racismo, la defensa de los derechos de identidad sexual de las personas, de los animales, etcétera. Y claro, los jóvenes son muy permeables ante esas propuestas de mayor ciudadanía. Me parece que el sistema está naufragando. Creo que es un naufragio lento para la vida de un ser humano, porque es que eso también lo tenemos que cambiar, ¿no? Nosotros estamos haciendo nuestro granito de arena, pero esto es un movimiento que nos trasciende, antes y después. Por eso hay que conocer la historia y por eso hay que conocer la historia de las luchas de las mujeres, de las negritudes, para uno ver que esto viene desde muy lejos y que tiene que seguir así, porque las guerras, las mismas guerrillas están diciendo, hoy en la radio ETA, el Ejército de Liberación de Euskadi en España, se disolvió y hizo un comunicado a los medios diciendo que pedían perdón por todo el daño que le habían causado a España y que ellos dejaban de existir. O sea, yo pienso que los mismos revolucionarios están entendiendo que de manera violenta no logramos cambiar nada y que tenemos que seguir construyendo ciudadanía. Y el feminismo es lo que ha hecho a través de sus 2 siglos de vida oficial, digámoslo así, porque desde mi punto de vista y de las investigaciones que yo he hecho, las primeras mujeres feministas surgieron en el siglo XV como una respuesta crítica a la modernidad, al planteamiento de la modernidad, que es el eurocentrismo, el hombre como el centro de la sociedad, la naturaleza al servicio de ese hombre. Y claro, en esa modernidad las mujeres somos vistas como parte de la naturaleza. Por lo tanto, somos una hembra que está al servicio de la reproducción y del bienestar de un hombre, que es el centro del universo. Sí. ¿El modelo naufraga o no naufraga? No, yo creo que no. ¿O sea, crees que estamos condenados de...? Es que yo soy muy pesimista. Entonces, como venimos, cambiar una práctica cultural, porque es que la gente empieza a pensarse la política por un lado y la cultura por el otro. Eso va de la mano, porque es la misma sociedad. Entonces, un ejemplo, la corrupción. Ya, entonces, no, que mayores penas, que perseguir a los corruptos, ¿qué tales? Pero es que la corrupción la está buscando donde no es, la corrupción la tiene que buscar es en las prácticas culturales que todos hacemos. Y todos somos todos. Desde el que hace chancuco en un examen hasta el que se roba el erario público. Ya, entonces, en toda esa lógica, evidentemente tenemos que replantearnos nuestra cultura. Y eso no se replantea de la noche a la mañana. Pero no le crees entonces a los movimientos de los indignados y las transformaciones que de un momento a otro han hecho. Sí, pero eso no es suficiente para hacer naufragar el barco. O sea, eso es suficiente para meciarlo, para que vaya de lado a lado, para que el timonel se asimile, entonces pueda incorporar de alguna u otra forma esas demandas. Pero no va a haber un cambio, por lo menos pacífico, tranquilo, feliz, hacia nuevas dinámicas en las que el medio ambiente se prime, en las que la labor de la mujer prime, en las que la labor del indígena y el afro prime, en la que la labor del LGTBI prime. No va a ser de la noche a la mañana eso. No, es que lo que estamos diciendo. Eso tiene que ser una revolución fuerte. Y por el otro lado es que cuando empiezan a canalizarse todas estas exigencias y dinámicas en el Estado tiene su propia lógica y esa misma lógica va encauzando las aguas para que no se haya un desbordamiento. Ya, entonces para que no haya un naufragio se empiezan a canalizar todas esas dinámicas y hay cambios, pero no van a ser los cambios que quisiéramos ver, ni los cambios estructurales, ni los cambios culturales al que les estábamos apostando. Pero yo no estoy de acuerdo contigo. Yo pienso, hay un punto en que sí estoy de acuerdo y es que no parece cambiar las cosas porque no hay voluntad política de cambio. Pienso que la única manera en que haya cambios
es que haya una voluntad política y ciudadana de que cambien las cosas. Yo pienso en 2 ejemplos o en 3, 2 que conozco muy bien, otro menos. La Irlanda de principios del siglo XX, y sobre eso hay mucha documentación. Irlanda era un país que estaba completamente atrasado, era casi un tercer mundo dentro del primer mundo, al lado de Inglaterra. Hubo unos cambios políticos y el Estado, de una generación a otra, ellos se dijeron en tantas generaciones, no sé si eran 2 o 3 generaciones, tenemos que haber cambiado. ¿Y qué es lo que hicieron? Gratuidad de la educación y la salud para los niños de toda Irlanda. Se mejoró sustancialmente la educación pública y la salud. Sobre esa historia de Irlanda hay unos libros muy bellos. Yo les recomiendo leer Las cenizas de Ángela, del escritor Frank McCourt, un escritor irlandés, donde cuenta su historia personal. Él era uno de esos niños miserables irlandeses que comían con las ratas, que sus padres eran unos ignorantes totales y que el Estado los asume y los educa, los cuida. A él le encantaba estar en el hospital porque allá comía bien y la sábana estaba limpia, él lo dice en sus memorias. Y llegó a ser un gran periodista, un gran escritor y se ganó el premio Pulitzer. Sus padres eran unos mendigos miserables, él se ganó el premio Pulitzer. O sea, sí se puede y no es difícil, pero hay que tener voluntad política. El otro caso es la Revolución Francesa y posteriormente la construcción de la República, la Tercera República, donde los pilares, óigame bien, los pilares de la educación en Francia fueron, los pilares de la nueva República fueron la educación gratuita, universal y de calidad y laica. Y el otro pilar es el dominio de la lengua francesa, con todo lo negativo que eso pueda tener, porque no fue tan grave como en España, pero se prohibió hablar las lenguas locales, que allá en Europa cada pueblo tiene su lengua. Se hizo un énfasis profundo sobre el dominio de la lengua francesa. Todo ciudadano francés tenía que hablar y escribir muy bien y expresarse muy bien en francés, y tenía que ir a la escuela pública, laica, gratuita y de calidad. Y eso transformó la sociedad totalmente, y eso se fue también en los países los tigres nórdicos y del este asiático. Los tigres del este asiático. ¿En qué fundamentaron su transformación? En la educación. Nosotros estamos lejos de eso, lejos. Sí, el problema es la voluntad, o sea, ¿qué político vamos a encontrar en eso? Y es porque la dinámica misma permite que la población siga estando con unos altísimos niveles de desigualdad, de pobreza, de ignorancia, y eso permite que el sistema se perpetúe. Bueno, Sebastián, alguien decía que la revolución es un estado de ánimo por el cambio, o hacia el cambio, colectivo hacia el cambio, y puede ser que tengamos ese estado de ánimo hoy en día. La verdad es que pues hemos entregado algunas reflexiones y elementos para que la gente lo tenga en cuenta. Es una cuestión que tiene sus efectos sociales, políticos, en el sentido de que en la medida en que hablemos o aprendamos a hacer un uso correcto del lenguaje, seamos incluyentes no solamente en lo que tiene que ver con lo femenino, sino con lo que tiene que ver con, por ejemplo, con la naturaleza, las diversidades culturales, pues podremos pensar en una transformación. Ha sido muy grato compartir con ustedes, espero que igualmente la hayan pasado los que nos están viendo. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía por sentido social.
ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. En momentos de relax. En los trascendentales. Cuando arriesgaste dar ese primer paso. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde es calidad y confort para todos tus momentos. Calzado Rómulo, orgullosamente calzando a Colombia.